Seguimos en Punto de Partida, nos visita Patricia Munier, titular de SADOP Santa Fe, para charlar sobre la problemática educativa que no se limita a la actualidad. La situación de la educación pública en Argentina es algo que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo, hoy con un conflicto latente por las nuevas políticas a nivel nacional. Patricia, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. Hay como dos visiones, lo charlábamos fuera de micrófonos, sobre lo que tiene el rol de la educación en un país, ¿no? Si uno se atiene a la lógica histórica de la ley 1420 y bueno, a la acción de distintos gobiernos en la República Argentina, podría concluir que la educación pública gratuita es un instrumento igualador de oportunidades, además de formador, igualador en el sentido de permitir la movilidad social ascendente. Bueno, y después tenemos otra visión, una visión política más ligada a la meritocracia, al darwinismo, digamos, como idea rectora, ¿no? Esto de que cada uno resuelve lo que puede y de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Una mirada más sesgada, y esta visión ligada a la autonomía, ¿no? de las áreas educativas, como si el sistema educativo podría pensarse fragmentado. Exacto. Y es justamente un sistema educativo único, con características propias de cada una de las gestiones. Y desde el rol que nos compete como docentes, nosotros decimos somos todos trabajadores de educación, incluso muchos docentes compartimos trabajo en el ámbito oficial y en el ámbito privado. De esa educación que vos inicialmente hablabas, que es la que está en boca de todos durante las campañas, en boca de muchos funcionarios, en boca de muchos dirigentes, digamos, políticos, pero que a la hora de darle la importancia que tiene, realmente las cosas se complican. Y los gremios no planteamos que darle importancia a la educación es solamente pagar sueldos dignos a los docentes. Es mucho más que eso. Obviamente nosotros desde nuestro lugar gremial reclamamos por la dignidad de los trabajadores, pero nos preocupan todas las otras cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Aunque la gente piense lo contrario, nos preocupa lo que ocurre con el alumno en la escuela, obviamente, y nos preocupan las políticas públicas de educación que tienen que ver no solamente con el trabajo docente, sino que tienen que ver con esto de garantizar derechos. Esa intención de la ley 1420 de igualar y de hablar de igualdad de oportunidades, hoy hablamos de derechos, digamos, derechos para todos los niños y jóvenes, no solamente en la oportunidad del acceso a la escuela, sino en la permanencia, digamos. Que todos los niños ingresan a la escuela no garantiza que salgan. Por lo tanto, hay que garantizar la permanencia y el egreso, digamos, de todos los niveles, teniendo en cuenta que la Ley de Educación Nacional plantea una obligatoriedad mucho más amplia que la que planteaba la Ley 1420. Bienvenido. Claro, bienvenido sea que estamos hablando de que la sala de 4 y 5 de jardín primario y ya también la secundaria es obligatoria, y ojalá podamos del nivel inicial ampliar mucho más. Bienvenida sea la obligatoriedad, pero el Estado para esa obligatoriedad tiene que garantizar políticas públicas para que los alumnos puedan no solamente acceder, sino permanecer, digamos, sostenerse en ese nivel y egresar cuando corresponde. No con repitencia, no con sobredad, no con un montón de variables que hoy están presentes en el sistema. Seguramente hay muchísimas cosas que modificar en tren de mejorar la educación pública, ¿no? No es que ustedes Obviamente. Se conforman con lo que está sucediendo hoy. Que Obviamente. No es malo, digo, porque hay que partir de... No, pero mucha gente, por ejemplo, plantea, y incluso muchos funcionarios sostienen que la calidad educativa se garantiza con una determinada cantidad de días de clase por año. Nosotros decimos que la calidad educativa pasa por otras cuestiones
que incluso no tienen que ver exclusivamente con la escuela, y solo con el docente y con la escuela, sino justamente con estas políticas públicas que determinan derechos y que aseguran y garantizan derechos para todos, para los alumnos, para los docentes, para la familia, para la comunidad en general. Por algo los pedagogos, Patricia, hablan de la importancia en la educación del hogar, ¿no? Como factor fundamental, inclusive le dan un rol hasta superior a los conocimientos que adquieren los alumnos en las escuelas. Sí, las mismas leyes de educación plantean a la familia como, digamos, la primera educadora. Sí, sí, sí. Y es un rol indelegable, digamos, de la familia, pero también tiene su rol el Estado, en este caso el Estado Nacional, los Estados provinciales, tienen su responsabilidad que no pueden delegar, y la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial pasa por un montón de cuestiones, no solamente por pagar salarios, sino por garantizar fondos, no solamente para el sostenimiento de la escuela, sino para programas que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con la igualdad de oportunidades. Vos recién hablabas de determinantes, es un concepto que funciona mucho en el mundo sanitario. Para tener salud hay que tener trabajo, vivienda. Bueno, lo mismo pasa en educación, digamos, claro. Un hogar, digamos, la calidad educativa que puede tener un chico en una situación marginal, con problemas en el hogar, de falta de trabajo, de falta de acceso a deportes, a bienes culturales, de violencia familiar, no es la misma que en un estrato de clase media o media acomodada. Sí, pero de todos modos la escuela compensa muchas de las carencias que los alumnos tienen en las familias, en los ámbitos familiares, dándole justamente la posibilidad de otras oportunidades que tienen que ver con los bienes culturales, que tienen que ver con lo que el niño no encuentra. En realidad debería ser una tarea más conjunta, digamos, una tarea del barrio, las vecinales, los clubes, que podría haber alguna tarea más conjunta con las escuelas. Lamentablemente hoy la preocupación en muchas escuelas es cómo cubrir todos los cupos del comedor escolar, que es cierto que digamos, hay cada vez más exigencias, y hay muchas miradas respecto de la preocupación de cuándo van a dejar de hacer paro los docentes, como si en realidad toda la cuestión se resumiera en eso, y en realidad hay miradas más profundas que se deben hacer y que tiene que ver con este sostenimiento de la escuela, pero además con lo que pasa dentro. Es decir, nunca terminamos de discutir y de debatir, porque a veces los gobiernos no quieren mostrar las cifras de repitencia que hay, de sobreedad que hay en las aulas, de desgranamiento, de deserción. Uno dejó de ver esos números, digamos, haciéndose público, y parecería como que no existieran más. Y en realidad son problemáticas que siguen estando presentes en la escuela. Sí, sí, sí. A propósito de este momento que les toca vivir de lucha, ¿no? En los gremios, en la calle, ¿qué mirada tenés respecto a esta focalización que hace el gobierno nacional, por lo menos, sobre la figura de algunos dirigentes? ¿Pensás que hay un intento de deslegitimar la lucha de ustedes o es más profundo el tema? Hay un intento de legitimar, sí, 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 obviamente, digamos, la fortaleza que hoy tiene no solamente la dirigencia de la docencia, sino la docencia en sí, porque, digamos, la semana pasada en Plaza de Mayo éramos 400.000, no éramos pocos. Hay una intención de deslegitimar la lucha docente, pero me parece que la cuestión va incluso más profundamente. Hay una cuestión de dividir, de enfrentar a la sociedad con lo que son los maestros de sus hijos, digamos. Y de poner en cuestionamiento todo lo que ocurre. Es más, no es casual que en el medio de una movilización de 400.000 docentes, el gobierno sale a hablar de los resultados de un operativo de evaluación, donde de alguna manera dice, los culpables de todos los males son los docentes. Poco más, poco menos quiere decir eso. Cuando nosotros hablábamos del operativo de evaluación el año pasado, advertíamos esta situación. Decíamos, seguro que nos van a echar la culpa de todos los males, cuando en realidad habría que, primero, cuestionamos el operativo en sí, los resultados y demás, y además hay otras problemáticas
que resolver en ese ámbito escolar del que vos hablabas y que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, más allá de los contenidos más o menos importantes de matemática y lengua. Pero además, si uno evalúa a un alumno de una escuela de clase media alta, privada o pública, no te va a dar el mismo resultado que en una escuela de un barrio marginal, porque los contextos son distintos, y las familias obviamente tienen bienes culturales diversos. O sea, es uno de los cuestionamientos más importantes que le hicimos al Operativo Nacional de Evaluaciones, justamente el hecho de son pruebas iguales para todos, como si todos los alumnos fueran iguales y no contextualizaba justamente el ambiente social, cultural, barrial y demás, familiar, en el que está inmerso el alumno. Entonces, no tener en cuenta eso es una cuestión grave. Igualar en esa cuestión evaluativa nos parece muy grave. A ver, los docentes desde que entramos a estudiar para ser docentes nos dicen que obviamente estas desigualdades y estas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Por eso hablamos de inclusión, por eso hablamos de igualdad de oportunidades. Pensar que una misma prueba puede ser hecha en el centro de Ciudad de Buenos Aires con La Matanza, La Matanza, claro, y en la misma ciudad no es lo mismo las escuelas del centro que las escuelas del oeste. Bueno, eso es lo que cuestionamos. Está claro que el resultado va a ser diferente. Apunta a diferenciar la cuestión. Obviamente, de entrada uno siempre puede suponer que los resultados son diferentes, pero en realidad son resultados elaborados con una lógica y con una intención, que es decir, bueno, miren, si los alumnos no aprenden matemática y lengua es por culpa del docente. Si los alumnos no comprenden un texto es por culpa del docente que no le enseñó. Había algunas preguntas muy malintencionadas, ¿no? Tu maestra te reta siempre, muchas veces, pocas veces. Bueno, podría haber habido una opción que diga nunca, claro, digamos, ¿no? Bueno, pero, digamos, hay algunas intenciones para mostrar que acá el malo de la película es el docente, cuando en realidad el responsable de lo que ocurre en la educación pública es el Estado nacional y provincial. Para ir terminando, Patricia, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde quiere ir el gobierno con esta lógica que estás planteando, con estas políticas? Nosotros creemos que respecto de los docentes el gobierno quiere ir hacia un cercenamiento absoluto de los derechos que hemos conseguido después de muchos años y después de muchas medidas de fuerza y después de mucho plan de lucha. Y me parece que esto de lo que plantea, por ejemplo, el gobierno nacional de caer en la educación pública o dividir las aguas y demás, me parece que es profundizar mucho más las diferencias y nosotros aspiramos a incluir cada vez más. Nosotros queremos a todos los chicos dentro de la escuela, queremos incluir a todos, queremos que todos estén, pero también queremos trabajadores que sean dignificados en su rol. Si lo único que hemos recibido del gobierno nacional desde que asumió son cuestionamientos, ataques, amenazas y demás, no creemos que la cosa pueda funcionar bien. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.